Celandria egiptica. Como no querían sacar el estuche de la quinta, los tres amigos se reunían por lo menos una vez al día en el cuarto de verano para ir leyendo juntos las cartas. Cada vez colocaban con cuidado el estuche en su lugar y ponían la tabla del suelo encima. Como eran muchas cartas, tardaron bastante en leerlas todas. Querían proceder metódicamente. Era como si hubieran encontrado un puzzle con miles de piezas. Cuando se empieza a colocarlas, surge el temor de que falte alguna pieza importante. Cada uno buscaba sus piezas. Jonás, las que hacían referencia a la estatua. David, las concernientes a los pensamientos de Andreas. Anica, las relativas a las personas. Anica tomó la dirección y organizó el trabajo. Estaba feliz, pero algunas veces se preguntaba a dónde los llevaría todo aquello. No es que esté preocupada, les dijo, pero a veces tengo la sensación de que ya no somos nosotros mismos los que decidimos, sino que alguien nos dirige. Como si estuviéramos dirigidos por un poder invisible, confirmó David. Exacto, dijo Jonás, con voz misteriosa. Paso a paso, conducidos hasta este estuche, sometidos al destino. El estuche guardaba 2 paquetes de cartas. Uno contenía las de Andreas, el otro las de Magdalena a Emily. Distribuyeron el trabajo de manera que David leía en voz alta una carta de Andreas y luego Anica otra de Magdalena, mientras Jonás grababa todo. Cuando Anica volvía a casa, pasaba a máquina el texto grabado. Al mismo tiempo se ocupaba de las plantas, y David echaba su partida de ajedrez con Julia Jason Andelius, que telefoneaba con regularidad. En general, las plantas eran fáciles de cuidar, pero la celandria, la planta de David, como ellos la llamaban, se comportaba casi como un niño mimado. En cuanto intentaba atenderla a alguien que no fuera David, empezaba a ponerse mustia y parecía triste. Un día por fin, habían conseguido enterarse de dónde procedía la planta. Una carta de Andreas lo explicaba. Mi queridísima Emily, encontrarás dentro de este sobre unas cuantas semillas que me traje de Egipto. Siémbralas en una maceta del jardín. El resto de las semillas se las he enviado a Carlos Linneo. Carlos de Linneo, de 1707 a 1778. Célebre naturista sueco, famoso por sus trabajos en el campo de la botánica. A él se debe el moderno sistema de clasificación de plantas, mi admirado profesor y maestro. Al ser desconocida esta planta en nuestras tierras, él quería llamarla, como tantas veces lo ha hecho, con el nombre del que la trajo hasta aquí. En este caso llevaría mi nombre, Andreas. Pero le rogué que en vez de mi nombre le pusiera el tuyo, lo que aceptó de inmediato y con entusiasmo. La planta que, con la ayuda de Dios, verás crecer de esta semilla, echará unas grandes hojas en forma de corazón. Tendrás unas flores de un azul intenso y se llamará Celandria egiptica. Tuyo siempre,
Andreas. Cuando David terminó de leer la carta, Anika miraba a lo lejos, con ojos soñadores. ¡Qué detalle!, exclamó. Pedirle a Linneo que la planta, en vez de su nombre, llevara el de Emily. Emily Selander. Selandria egiptica. Si queréis saber lo que pienso, os diré que todo eso me parece una tontería, intervino Jonás. Sin embargo, es curioso que ambas cosas, la planta y la estatua, hayan venido de Egipto. No debemos olvidarlo. Muy ingenioso, Jonás, exclamó Anika, irónica. Anda, tómate otra pastilla de regaliz. Eso despeja la mente, ¿no? El interés de Jonás por las cartas era nulo, como no tuvieran alguna relación con la estatua. En su fantasía, todo estaba lleno de misteriosas relaciones. Estaba convencido de que la estatua se hallaba escondida en alguna parte de la quinta, posiblemente en el desván, mezclada con las demás cosas viejas. Aquel sí que era un escondite ideal. Estaba enfadado con David y Anika, porque no le dejaban buscar en el desván, y porque no comprendían que si la estatua, al morir Emily, estaba en el banco, habría sido llevada como era natural al desván, y allí debía estar olvidada. Anika y David le contestaban que tan natural y tan posible era el que la estatua hubiera sido sacada de la casa. De todas maneras, no quería hacer nada hasta haber leído todas las cartas. Y eso, aunque las hojas de pino no estuvieran en los manillares de las puertas. Hoy habían desaparecido las del manillar de la puerta de la casa y de 2 picaportes más dentro de la casa. Pero David y Anika se reían de ello. Creían que las agujas se habrían caído. No entendían nada. Estaban perdiendo el tiempo y otro se les adelantaría y les arrebataría la estatua delante de sus mismas narices. No sabían lo que era responsabilidad. Solo hablan de cosas sin importancia. ¿No te parece un detalle muy noble, David?, preguntó Anika. ¿El qué? El haber pedido a Linneo que pusiese a la planta el nombre de Emily. Anika podía pasarse horas enteras hablando sobre semejantes temas. Por eso la desilusionó el que David no le contestara y que se limitase a hablar sobre Linneo. Así que Andreas Wick fue alumno de Linneo, exclamó, como si eso fuera algo extraño. Y para colmo, hay una estatua egipcia de hace 3000 años esperando arriba, en el desván. ¿No os dais cuenta de que hemos sido elegidos para encontrarla? Sí, sí, pero en primer lugar, ocupémonos de Andreas Wick, le contestó David. Otra cosa, Jonás. ¿Por qué le colgaste esta mañana el teléfono a Julia cuando te llamó? Podrías haberla saludado, por lo menos. ¿Qué? Yo no he contestado a ninguna llamada de Julia. ¿De qué estás hablando? Lo digo porque cuando Julia me llamó antes, me preguntó que quién había cogido esta mañana el teléfono. Le colgó enseguida, sin decir nada. Pensó que habrías sido tú. Jonás estaba extrañadísimo.
Ni él ni Anika habían estado por la mañana en la quinta Selanderchen, así que no podían haber cogido el teléfono. Tenía que haber sido otro. Eso explicaba por qué las hojas de pino desaparecían de las manillas de las puertas. Pero David y Anika no lo veían así. ¿Será que Julia ha marcado mal el número? Era todo lo que David decía, y Anika lo apoyaba. Jonás estaba furioso con ellos. ¿Por qué no le harían caso? Anika le decía que no había nadie aparte de ellos que supiera lo de las cartas, lo de la estatua. Pero, ¿qué sabría ella de eso? ¿Y qué diría si se les adelantan otros y encontraban la estatua? Seguro que serían invitados a Egipto, a visitar las pirámides y la tumba de Tutankamón. Pero ellos se reían cuando Jonás hablaba de todo esto. ¿Por qué lo tomarían en broma? Se trataba de una estatua procedente de una vieja tumba, quizás de una pirámide. Y era muy temerario eso de robar estatuas de las tumbas. Además, pesaba una maldición sobre aquella estatua. Así lo ponía en las cartas. Y otra maldición sobre la quinta Selanderchen, según había dicho Nate. ¿No eran Anika y David capaces de reconocer la evidencia de los hechos? Si los tres habían sido predestinados para salvar la estatua y por negligencia dejaban que la estatua fuese a parar a manos extrañas, a lo mejor también les alcanzaba a ellos la desgracia. Pero era inútil. Anika y David no se hacían cargo de la situación. Anika decidió volverse a casa para pasar a máquina las cartas grabadas en la cinta y David tenía prisa también por llegar a la suya, para consultar unos libros y reflexionar un poco. Capítulo 11. El peyot azul. David rebuscó por la biblioteca y al final descubrió en un libro de botánica una descripción detallada de la celandria. Esta planta fue traída de Egipto hacia mediados del siglo XVIII por un discípulo de Linneo. Eso ya lo sabía él. Después seguía una descripción del aspecto exterior de la planta. Las flores, naturalmente, él no las había visto nunca, pero eran descritas de la siguiente manera. Las hojas del cáliz, de un suave azul claro, ofrecen un bello contraste con los oscuros estambres de fuertes colores. Más abajo decía que era una planta extraña. A menudo crece desmesuradamente y, sin embargo, otras veces muere de manera inexplicable. Que era extraordinariamente sensible. Ya lo había notado. Parecía reaccionar de diferente forma ante las distintas personas. Pero, ¿de qué dependía eso? David también encontró un libro sobre insectos, en el que el escarabajo pelotero era descrito de forma tal que le dio mucho que pensar. El escarabajo pelotero pertenece a la misma familia que el escarabajo egipcio, la familia de los escarabeídos. En el antiguo Egipto se consideraba al escarabajo como un animal sagrado. Linneo recogió ese detalle al darle su nombre latino, Scarabeus sacer, escarabajo sagrado. Ningún animal ha desempeñado un papel tan importante en la cultura humana como el escarabajo sagrado entre los antiguos egipcios. Se le encuentra con frecuencia momificado en las antiguas tumbas e incluso en las mismas momias.
Colocado sobre el corazón, los antiguos egipcios creían que el escarabajo ayudaba a los hombres a llegar al dios Sol, pues decían que el escarabajo estaba formado por la misma sustancia que el dios Sol, principio de toda vida. Y nuestro vulgar pelotero es pariente del escarabajo sagrado. Realmente parecía como si todo se encontrara en Egipto. Primero, la Celandria egíptica, que había señalado con sus hojas la habitación de verano. Después, el escarabajo pelotero, que desapareció por la rendija del suelo. Al buscarlo, encontraron el estuche con las cartas. En la primera carta se mencionaba una estatuilla funeraria egipcia. Muy extraño tanta coincidencia. Todo ello entusiasmaba a Jonás. ¿Debía David contarle esto? ¿O no se dedicaría entonces nada más a buscar la estatua egipcia? David tenía el presentimiento de que la estatua no era lo más importante. Antes estaban, por supuesto, los pensamientos de Andreas, confiados por Emily a la posteridad y por tanto también de ellos. La responsabilidad que tenían los tres muchachos era demasiado grande. ¿Cómo iban ellos a decidir si el mundo estaba lo suficientemente maduro para recibir el mensaje de Andreas? David no sabía ni si él mismo lo entendería. Y se preguntaba hasta qué punto habría entendido Emily los pensamientos de Andreas. Por aquel entonces, Andreas le había escrito una serie de cartas sobre la vida, desarrollando su teoría de que entre todo lo viviente existe una profunda interdependencia. ¿Qué había contestado Emily a todo esto? Desgraciadamente, no lo sabremos jamás. Seguramente no se conservaron las cartas de Emily. Lo único que se podía saber sobre Emily era lo que dejaban traducir las cartas que le escribían. Aparte, naturalmente, la carta que ella misma dirigió a la posteridad. Llamaría a Annika y le preguntaría cómo iba su trabajo. Mi queridísima Emily. Annika estaba sentada junto al magnetofón y copiaba las cartas. Escuchaba atentamente la voz de David en la cinta. Parecía como si el mismo David hubiera escrito esas cartas. Y Annika deseaba que... No sabía lo que deseaba. Desconectó el magnetofón y escribió a máquina lo que acababa de oír. Ya que ahora terminaré mis estudios en Baxio, quisiera pasar la mitad del verano próximo junto a ti en Ringarid, antes de irme en otoño a Uppsala, a la universidad. Espero poder asistir a las conferencias del gran Carlos Linneo sobre botánica. En ese momento llamó David. ¿Cómo va tu trabajo de copiar las cartas?, le preguntó. Estupendo, son fantásticas estas cartas. ¿Hasta dónde has llegado? Estoy terminando las cartas de juventud, las que Andreas escribió desde el colegio en Baxio. Fíjate, él solo tenía 16 años y ella 14, y sin embargo ya estaban muy enamorados el uno del otro. Parece como si ya entonces se hubieran comprometido para toda la vida. Todas las cartas terminan con tuyo por siempre, Andreas. Annika se quedó callada, un poco azorada. El aparato permaneció en silencio hasta que David dijo: bueno, esa era la manera de expresarse entonces. Por las cartas de Andreas no se sabe nada de Emily.
Sin embargo, yo creo que sí se pueden conocer muchas cosas de ella. Cuando se leen las cartas de Andreas, se puede adivinar lo que Emily escribía, admiraba y preguntaba. Por lo menos hasta ahora, pues Andreas no teorizaba tanto al principio. La mayor parte de las cartas hablan de los dos, de sus esperanzas e ilusiones. Sí, ya lo sé. Es después cuando se hace más interesante. Anika enmudeció de nuevo. Pues sí que era fino, David. No sé, replicó ella. Esta parte también es muy interesante. Se ve que Andreas no era la persona adecuada para Emily. El padre de la chica era muy rico, y el de Andreas era el campanero y sacristán de la iglesia. El padre de Andreas fue Petrus Wick. Él era quien tenía que enterrar a Emily en tierra sin bendecir, junto a Andreas. Me gustaría saber cómo acaba todo eso. ¿Has hablado con Lindroth? Sí, contestó Anika. Estuvo muy amable y me prometió buscar los datos que queremos saber. Por ejemplo, ¿quién vivía en aquel tiempo en la quinta Selanderchen? Eso no será problema, pues hay registros muy antiguos en el archivo de la iglesia. No le habrás contado nada de las cartas. Claro que no. Lo he hecho creer que estoy interesada en la historia de la quinta Selanderchen por ser la casa más antigua del pueblo. No, Lindroth no había sospechado nada. Le había contado a Anika que la familia Selander tenía su panteón familiar en la iglesia, en una cripta subterránea, pero que nadie sabía dónde estaba enterrado Andreas Wick. Espera un momento, David. ¿Viene alguien? Anika retiró el teléfono del oído y escuchó atentamente. Se oía cerca de la voz de Jonás. Sonaba extraña. Se notaba que intentaba reproducir la voz que usaba en sus reportajes. Atención, atención. Aquí Jonás Berglund, el hombre de las dos caras. ¡Wow! Intentaba meter miedo. Pero ¿de dónde venía la voz? ¿Dónde se escondía? La voz venía de abajo. Perdona un momento, le dijo Anika. Jonás está en el pasillo. Voy a abrirle. Pero David le contestó que Jonás estaba fuera, delante de la ventana, no en el pasillo. Anika dejó el auricular y fue hacia la ventana para asegurarse. Oía la voz de Jonás, pero no lo veía por ningún sitio. Jonás, deja ya de hacer tonterías. Haz el favor de venir. Lo llamó con la ventana abierta. De repente, descubrió la presencia de un objeto raro que estaba fuertemente atado a un clavo de la ventana. ¡Estoy aquí! ¡Uah! La voz de Jonás salía de aquel objeto. ¡Ah, granuja! Anika fue al teléfono y cogió otra vez el auricular. También en él sonaba la voz de Jonás, y sonaba estremecedora, igual que la de un fantasma. Finalmente oyó también a David riéndose en el teléfono. David, ¿qué pasa? ¿Qué estáis tramando? Y le contó lo del extraño objeto que había afuera, en la ventana, y del que salía la voz de Jonás. Sí, lo sé, le dijo David. Jonás está aquí conmigo y tiene un walkie-talkie. ¿De dónde lo ha sacado? Uno que tiene amigos, dijo Jonás ya con su voz normal. Me lo prestó Elk Jane. Lo necesitamos para tener movilidad y permanecer en contacto con el cuartel general en el cuarto de verano. Jonás estaba entusiasmado. Quería enseñarles inmediatamente cómo funcionaba y hacer una demostración. David y Anika se trasladaron a la quinta Selanderchen, subieron al cuarto de verano y esperaron.
Mientras Jonás andaba de un lado a otro por las cercanías, Anika se colocó con el walkie-talkie en la ventana, a la espera. De repente sonó la voz de Jonás. Jonás Berglund llamando a Anika Berglund. ¡Corto! Sí, aquí Anika Berglund. ¿Has terminado de hablar? Corto. ¿Qué quieres decir? Que si quieres decir algo más. Corto. ¿Qué quieres que diga? ¿Por qué dices siempre al final que cortas? Digo corto para que sepas que he terminado de hablar. Lo tienes que hacer tú también, cuando hayas terminado. Ah, bueno, entonces corto. Me encuentro a unos 200 metros de la quinta Selanderchen y la calidad del sonido es buena. ¿Me oyes bien? Corto. ¿Se te oye bien? Corto. ¿Sin novedad en el cuartel central? Corto. Sí, todo va bien. Corto. De acuerdo. Me pondré en comunicación desde otro lado para una nueva prueba final de José Berglund. La voz de Jonás desapareció y Anika apretó el botón de reproducir. Demasiado bromista este Jonás. De todas maneras llegará a ser un buen reportero, dijo a David. ¿Jonás? Sí, es un verdadero talento, dijo David, riéndose. Anika tenía delante sobre la mesa el estuche y empezó a hojear las cartas. Empiezo a sentirme muy cerca de estas personas, dijo. Casi tengo la sensación de conocerlas. No puedo creer que nos separen más de 200 años. Esta mañana lo pensaba cuando copiaba la carta de David. ¿Querrás decir la carta de Andreas? Sí, claro, respondió Anika, algo azorada. Pero has dicho de David. David la miró, pero esquivó rápidamente la mirada. Se había confundido, explicó. Porque había sido David el que había leído en la cinta la carta de Andreas. Me identifico con Andreas cuando las leo, dijo David. Y yo tengo la sensación de ser Emily. Querrás decir Magdalena. Son las cartas de Magdalenas las que lees, no las de Emily. Pero Anika negaba con la cabeza. Esta vez no se había confundido. Por un momento reinó silencio en el cuarto de verano. Después explicó David que a él lo que más le conmovían eran los pensamientos de Andreas. Ya me he dado cuenta, dijo Anika suspirando imperceptiblemente. Créeme que lo he notado. Miró al estuche. Suspiros que no se oyen se sienten a veces en el ambiente, pero David no notaba nada. O, en todo caso, lo disimulaba, prosiguió. Andreas Wick afirma en alguna parte que todas las plantas están en relación con un alma universal que todos los seres tienen en común. ¿Se refiere a eso cuando dice que todos los seres vivos están muy relacionados entre sí? Sí. Y también opina que todos los vivientes pueden comunicarse a través de esa alma común que todos poseemos. ¿Podrían entenderse entre sí las plantas y los hombres si fuéramos suficientemente sensibles?
Podrían entenderse entre sí las plantas y los hombres, si fuéramos suficientemente sensibles. Tenemos que aprender a ver y oír con todos los sentidos. Seguramente tenemos más sentidos de los que conocemos, sentidos que anteriormente estuvieron desarrollados, pero que con el paso del tiempo se han atrofiado e incluso han desaparecido al no ser utilizados. ¿Te refieres a un sexto sentido?, le preguntó Anika. Sí, o a un séptimo, o como quieras llamarlo. Sentido del alma, lo llama Andreas. Hermosos pensamientos, dijo Anika. Sí, hermosos pensamientos, repitió David. Me gustaría saber si los tiempos que vivimos serán capaces de comprender tales pensamientos. Anika creía que no, pero David le explicó que en algunos libros actuales había encontrado reflexiones parecidas. Pero que los pensamientos estén en los libros y sean leídos no significa que el tiempo esté maduro para ellos, le dijo Anika. Y David estuvo de acuerdo. En ese momento sonó de nuevo la entusiasta voz de Jonás a través del walkie-talkie. Aquí Jonás Berglund, llamando al cuartel general. Cortó. ¿Qué pasa? Cortó, le contestó Anika. Permaneced a la escucha. ¿Funciona bien la conexión? Cortó. ¿Se te oye bien? Cortó. Jonas Berglund, hablando desde su nuevo puesto de observación, al fondo de la quinta Selanderchen, junto a la carretera. Escuchad atentamente. Venía yo tranquilo, a pie, por el fondo de la finca, cuando, de pronto, he visto un coche aparcado en el jardín. Es un Peugeot azul metalizado, diésel, modelo antiguo, matrícula CSL 329. El coche está con el motor en marcha. Corto. Se quedaron callados y Anika oyó el ruido del motor en la lejanía. Sí, oigo el motor. Corto. Yo, Jonas Berglund, estoy escondido dentro de un espeso arbusto, a unos 10 metros del coche, y lo vigilo. Un hombre de aspecto misterioso está sentado dentro. Aguardo instrucciones. Corto. Espera un momento, Jonás. Anika se volvió hacia David. Este Jonás ve en cada arbusto algo sospechoso. ¿Qué podremos hacer? Decirle que se venga, en vez de estar dando vueltas por ahí, le susurró. De acuerdo. Jonás, deja de vigilar a ese tío y ven ya. Corto. Oyeron un bufido de protesta y después la voz del reportero. Me quedo a pesar de las instrucciones. Mantened la escucha. Corto. Entonces no digas que esperas instrucciones si después vas a hacer lo contrario, le gritó Anika. Corto. Pero Jonás ya no la escuchaba. Algo estaba sucediendo e informaba con voz excitada. Atención, el tipo del coche ha cogido unos prismáticos y está mirando hacia la quinta Selanderchen. Tenéis que esconderos. Si tenéis la luz encendida, apagadla inmediatamente. Repito, César, Susana, Luis, 329, fin. Anika no sabía lo que debía contestar. Se quedó de pie. Se oyó un crujido. Seguramente Jonás tomándose una pastilla de regaliz. Por fin, Jonás se puso en comunicación otra vez e informó que el hombre llevaba sombrero.
Después de esto, se oyó un ruido de motor. Luego, Jonás informó: «Atención, ahora se va. Cortó». «De acuerdo, sube ahora mismo, Jonás». Cortó. Jonás Berglund regresa al cuartel general tras las correspondientes instrucciones. Corto y cierro. No pasó mucho tiempo antes de que oyeran a Jonás subir a gran velocidad las escaleras. Apenas respiraba de lo excitado que venía. Súper sospechoso. Tenías que haberlo visto. ¿Qué aspecto tenía? No sé. Bueno, sí, llevaba un sombrero. Y solo con eso puedes asegurar que... Anika parecía indignada, pero Jonás no le hacía caso. Ese tipo, el coche, los prismáticos, todo era sospechoso. ¿O acaso es normal y corriente que alguien mire por todas partes con unos prismáticos desde un coche? En fin. Bueno, ¿dónde tenéis el número de la matrícula del coche? Anika y David se quedaron cortados. No lo habían apuntado. Jonás les lanzó una mirada llena de indignación y gritó furioso: ¿Así que ni lo habéis escrito? Es increíble. Yo, tirado por el suelo, con gran peligro de mi vida, y vosotros aquí, sentados, perdiendo el tiempo. ¿Acaso creéis que os di la matrícula del coche para divertiros? ¡Sois unos inútiles! Yo tengo que hacerlo todo. Jonás estaba abatido. ¿Qué ayudantes tenía? David y Anika no sabían qué decir. De repente, David se acordó. Oye, aparte de esto, Jonás, he hablado con Julia. Llamó y le pregunté si no sería posible que se hubiera confundido de número al marcar, cuando alguien le colgó el aparato. Pero dijo que estaba segura de que no. Fue una voz de hombre la que le contestó desde aquí, y en cuanto la oyó colgó el teléfono, y cuando a continuación ella llamó otra vez, nadie le contestó. Jonás se indignó de nuevo. Era el colmo. Una novedad tan importante, una novedad que tenían que habérsela comunicado inmediatamente, y no la habían mencionado hasta ahora. Aquello confirmaba las suposiciones de Jonás. A pesar de las apariencias, sus dos compañeros no entendían nada. Pertenecían a ese tipo de débiles mentales que no saben ni apuntar una matrícula, a pesar de haberla repetido él varias veces. Lo peor era que no merecía la pena discutir con ellos. Solo le quedaba tragarse su rabia. Sacó una pastilla de regaliz y se puso a masticarla encolerizado, lo que daba a entender claramente que las pequeñas células grises del cerebro de Jonás Berglund estaban trabajando activamente.